Para analizar la cumbre de presidentes del G7, tenemos el comentario de la doctora Edme Domínguez Reyes, profesora en Relaciones Internacionales y Género en la Universidad de Gotemburgo. En medio de la crisis económica causada por la pandemia y esperando que ya estemos al final del túnel, los países líderes de la economía mundial, con excepción de China, están reunidos en Cornwall, en la península más occidental de la costa británica. El lema de la reunión es reconstruir mejorando, es decir, aprovechar el efecto shock causado por la pandemia para llevar a cabo cambios que refuercen la estabilidad capitalista mundial. Pero antes de seguir con las discusiones y temas abordados por esta reunión, valdría la pena recapitular quiénes son los miembros de este grupo, qué tienen que ver con el llamado G20 y cuál es su razón de ser. El G7, igual que el G20 y muchas de estas constelaciones, se han formado para tratar de establecer las reglas de juego que mantengan el sistema económico y político internacional estable y sin crisis mayores, es decir, para alcanzar la llamada gobernanza global a falta de un gobierno mundial. El G7 se creó en 1975 en Francia y agrupaba a los países económicamente más poderosos: Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Italia, Francia, Japón, denominado el G6, que un año después sería el G7 por la entrada de Canadá. Después de la caída de la URSS, en 1998, Rusia sería invitada, lo que el grupo pasaría a llamarse el G8. Pero esta situación cambiaría con la anexión rusa de Crimea en 2014, lo que la excluiría del grupo, que recuperaría su nombre de G7. El grupo incluye naturalmente a la Unión Europea, aunque no como miembro regular, pues no puede organizar cumbres o ejercer la presidencia. A través de los años, este grupo ha sentido la necesidad de afianzar su legitimidad, invitando a 5 miembros de las economías emergentes: Brasil, China, India, México y Sudáfrica, en una constelación denominada G8+5. Pasando al G20, se trata de una constelación sobre todo económica de 19 países más la Unión Europea, que se formó en 1999 con el fin de contribuir a la estabilidad financiera mundial. También se maneja a través de cumbres y presidencias rotatorias, a través de sus 5 grupos que incluyen a países emergentes, pero también de ingreso medio y con cierta presencia regional, como Australia, Arabia Saudita, Indonesia, Corea del Sur, Turquía, y en América Latina, aparte de Brasil y México, también Argentina. Como se puede observar, estamos ante constelaciones que reflejan un poder piramidal, que van de la punta o elite, el G7, a un nivel más incluyente, pero aún jerárquico, como es el G20. Y claro, que hay otras constelaciones más amplias y menos jerárquicas, como el ACP, África, Caribe, Pacífico, los países excolonias europeas agrupados para administrar su relación con la misma Unión Europea. Pero por definición, estas agrupaciones estarían en la base de la pirámide. Volviendo a los temas discutidos en Cornwall este fin de semana, está naturalmente el de la pandemia y la distribución de vacunas. Se ha hablado que esta cumbre se comprometerá a la repartición de 1,000 millones de vacunas, sin contrapartida o exigencia, ha dicho Biden. Por su parte, COVAX, el programa de vacunación que busca proporcionar vacunas a los países con menores recursos, habla de hacer entregas de 2,000 millones de dosis para finales de este año. Aun si esto se realizara, lo que es dudoso, dado el enorme número de dificultades, esto no sería suficiente para alcanzar las 11,000 millones de dosis que se necesitan para inmunizar a la mayor parte de la población adulta mundial. Tanto Biden como Macron, el presidente francés, han hablado de levantar las patentes de las vacunas autorizadas para que se puedan producir en diferentes lugares del mundo, como lo pide un buen número de países de la Organización Mundial del Comercio, pero el G7 en su conjunto no apoya esta solución. Otro tema que ya se ha visto encaminado es el de aprobar un impuesto mínimo a las empresas multinacionales de al menos el 15% para frenar la carrera al fondo, donde los grandes capitales buscan los paraísos fiscales, donde se les grave menos o no se les grave. Estas son buenas noticias, pero falta que se hagan realidad, y dado los enormes intereses representados por estas empresas y sus posibilidades de comprar favores en muchos países del mundo, no hay que ilusionarse demasiado. La lucha contra el cambio climático es otra de las áreas que este grupo promete bastante más. La Carta Atlántica, que se diera a conocer antes del inicio de la cumbre, daba prioridad a la emergencia climática. Se habla de un plan Marshall para ayudar a los países en desarrollo a descarbonizar sus economías. Ya en mayo, los ministros del Medio Ambiente del G7 anunciaron que pondrían fin este año
a las ayudas financieras de centrales eléctricas de carbón para reducir las emisiones de CO2. Los activistas ambientales son aún críticos y escépticos en cuanto a estas promesas. Finalmente, un tema que los convoca a todos los integrantes de este grupo es el avance de la extrema derecha por doquier en el mundo y de los gobiernos autoritarios que abarcan a cada vez más países antes considerados democráticos, tipo Rusia, Turquía, Brasil, Egipto, etc. Y claro, el gran ausente, que nunca ha sido democracia, pero avanza como una de las primeras potencias económicas del mundo, China. Frente a las amenazas de desoccidentalización mencionadas por la Conferencia de Seguridad de Múnich en 2020, los países del G7 quieren demostrar que la democracia y el pluralismo son aún el mejor camino para enfrentar los retos actuales. Se habla del consenso de Cornwall, que reemplazará al de Washington, aquel que simbolizaría el tan nefasto neoliberalismo de los 90. El problema fundamental de esta cumbre y estas promesas es que tratan de remediar un sistema ya de por sí perverso en el sentido de mayor desigualdad, mayores vulnerabilidades de tipo social, político, económico y sobre todo ambiental. Un sistema que premia al libre comercio y al crecimiento económico, fenómenos causantes de crisis recurrentes. Es aquí donde podríamos preguntarnos si esta gobernanza es la que va a salvar a la humanidad y a este planeta. Yo lo dudo. Para Radio Educación desde Suecia les habló Edmé Domínguez Reyes.